infancia vive porque me sumerjo en mis recuerdos y me vuelvo a ver a mí mismo viviendo cosas. También las veo esas cosas en los otros niños. Me reconozco a mí mismo en ciertas actividades que hacen los niños. ¿Qué fue mi infancia sin un vuelo de palomas entre campanas? Una serie de convalecencias entre almohadas y emerger más alto y más delgado, pero siempre igual a mí mismo. Mi infancia está hecha de lluvias y de gorriones sacudiéndose las alas. Mi infancia está hecha de sueños para grande, de barriletes de papel en cielos de seda y de nostalgias anticipadas. Mi infancia era tener una abuela y dibujar con lápices de color. Mi infancia fue soñar con los países lejanos, porque en lo lejano estaba lo maravilloso. Mi infancia estaba llena de impotencias que suplía con la fuerza de mis sueños y por eso todavía estoy en la infancia. La muerte me acogerá como a un niño viejo y seguiré soñando mientras las golondrinas suman y multiplican en la pizarra del cielo y los gorriones beben agua en las canoas cuando llegue el invierno. Esa ha sido mi infancia. El siglo XX de Costa Rica se llama Francisco Amiguetti. ¿Quién es este hombre que expresa el alma de un país? Francisco Amiguetti nació en 1907. Desde hace más de 60 años pinta murales, óleos y acuarela. Dibuja también retratos en grafito y en tinta china y, sobre todo, crea los mejores grabados del arte latinoamericano. Escribe poemas líricos y relatos de viajes. La cromoxilografía que inauguró en Costa Rica le da a su enorme obra plástica la expresión más depurada y original. Sus grabados encarnan un estilo y un conjunto de temas y tradiciones llamados seguramente a representar la identidad cultural costarricense. Les invitamos a emprender un viaje por la intimidad de sus grabados. Ahora que estoy viendo este grabado al fondo, el niño y la nube, me recuerda la parte mágica. Y quisiera hacerle esa pregunta. ¿Es cierto que usted espantaba fantasmas con tizón cuando era pequeño? Bueno, todavía creo en los fantasmas, pero en aquella época los espantaba. No los espantaba, dibujaba con un tizón, hacía dibujos que fulgían y desaparecían rápido. Era una anciana vieja que fumaba cigarrillos amarillos y ella era la que me decía, no entendía mucho lo de esos dibujos, que eran un preludio de otras cosas, pero decía, yo sé que esos son signos mágicos para espantar los fantasmas. Y entonces, como cuando yo he escrito sobre mi propia vida, la he estilizado, la he coloreado, y decía, pues el arte mío empezó como el de la humanidad, por la magia. Pues yo me imagino que había una falta de conocimiento, había una serie de experiencias que provocaban más bien soñar. Yo soñaba en los viajes
y no sé cómo iba a llegar a los países, encaramado en una nube, proyectado en la nube misma. Después van los viajes y hay el problema de los pasaportes, de que lo ven uno como si fuera no sé qué, mil problemas. Pero es muy lindo también, no solo viajar, sino soñar. Por ejemplo, como ese niño que está mirando la nube. Bueno, pasa que en esa época, fíjese que yo tengo muchos años, entonces en aquella época, en mi infancia, casi lo que habían eran las aves, las que poblaban el cielo. De vez en cuando un aeroplanito que se confundía. Entonces, la nube era como un símbolo de lo que está libre, de lo que viaja. Cuando yo estaba en la escuela, más bien en la escuela yo veía la ventana, por eso la ventana es muy importante, porque me liberaba, me iba por la ventana y viajaba en una nube donde tenía mis sueños. De repente me despertaban bruscamente el profesor de matemáticas o de geografía, aunque mi geografía era otra cosa. Era bueno, la geografía humana. Como dice Amiguetti, estoy siempre como el niño de mi grabado, mirando por la ventana la calle donde transcurrió mi infancia hecha recuerdos. Estoy encadenado a una serie de nostalgias que el tiempo elabora en mi interior, seguramente transformándolas, pero que son un material importante que alimenta mis obras. Y aquí cuando yo estoy cansado de hacer grabados, o para descansar, me asomo a la ventana, me asomo al cielo, me asomo al paisaje, veo gentes pasar y vuelvo. Yo soy recurrente a la ventana. Y una vez que yo estaba, que entraron dos señoras chilenas que venían a verme y me encontraron frente a la ventana y me dijeron, solo los solitarios se asoman a las ventanas. Y yo pensé, pues, que era una observación muy atinada en mi caso. Con la ventana, los arquitectos se volvieron pintores. Hay casas en que la ventana es el único cuadro colgado en la pared. Nos ahogaríamos, no seríamos hombres sin la ventana del color del viento. Hasta en los seres recluidos en las cárceles se les concede un pedazo de cielo y una ración de luz. Con la ventana no estaríamos del todo presos y podremos ver el sol y la luna, porque todos los hombres son poetas, aunque maldigan de ello. Con la ventana tendremos la fisonomía de Dios, y al asomarnos a ella rezaremos, aunque tengamos amargos los labios y endurecido el corazón. Es como una plegaria, creo yo. Las fuentes, el agua en el cual se reflejan las nubes. El agua también era el espejo en que se veían las nubes fugitivas y me veía yo viéndolas pasar. Me veía viendo soñar.
el espejo de la naturaleza, el agua. A veces eran los ríos, entonces ya temblaba mi imagen y huía con el agua. En el parque está esa realidad, que la llevaba ahí, que hay 3 ancianos fúnebres, todos vestidos de negro, como si asistieran a su propio entierro. Y cortan ahí unos niños rosados, azules, que juegan. Entonces hay el contraste entre la infancia, la inocencia de la alegría de vivir, y el viejo, pues que ya tiene un pensamiento más sombrío. Las acuarelas de Amighetti pintan el paisaje con brillo matinal. En cambio, sus grabados reconstruyen el momento sombrío, el mal y la fuerza bruta. Hay una clave esencial para entrar en la intimidad del artista. El grabado de Amighetti representa casi siempre la historia de un conflicto. Por ejemplo, el niño y el gato y la niña y el viento. Retomando las palabras de Francisco Amighetti, el viento del mal sopla en mi grabado. Amighetti utiliza la textura, es decir, las curvas que le ofrece la madera para representar el viento que sopla con furia sobre una niña. El pájaro es una flecha contra el viento. Esa fuerza poderosa se hace más visible gracias al vuelo del ave que complementa la posición de la niña, imperturbable. El grabado se presta a interpretaciones diversas, aunque predomina la de la agresión a la adolescencia, como en la poesía de García Lorca. La violencia ya está presente desde ese momento. Pues claro, si es que uno nace desde que tiene uso de razón, tiene la experiencia de la violencia, sin ir a la guerra ni cosas así espectaculares y terribles, con solo lo que pasa, la vida cotidiana, lo que sucede alrededor de uno. Y en esos libros yo escribo solo sobre mí, porque creo que solo sobre mí conozco bien. Claro, al escribir sobre mí, probablemente como los demás se parecen a mí, también escribo sobre los otros indirectamente. Pero sí conocí la violencia en las esquinas de mi casa, cerca de la Soledad, los que peleaban, los borrachos, inclusive los niños son violentos y jugábamos trompos y cuando perdía yo cogían un trompo, llamaba a la madera desde entonces, y cogían el trompo y con el pullón lo despedazaban, lo tiraban. Yo sufría en silencio porque si lloraba les daba gusto, pero después llegaba, lloraba solo y tiraba mi trompo despedazado que se hundía en el cielo. Ahí así era la tumba de mis trompos rotos. No, si la violencia tremenda. Se dice que los latinoamericanos tenemos una alegría triste y una tristeza alegre. Así es Amighetti, apasionado y solitario, hombre de sueños y romanticismos, marcado por la conciencia aguda del bien y del mal en la vida cotidiana, se salva por el humor
En su memoria, el fuego es mágico y siniestro. Amiguetti acarició desde su infancia el rostro de la muerte. Ya me ha tocado ver muertos en mi infancia, en mi familia. ¿Cómo? Un tío llega a mi casa, se moría, venía lejos, entonces yo lo pasaba, yo ayudaba a pasar porque eran todas señoras. Aunque pequeño, era el único hombre. Mi hermano estaba demasiado pequeño, ¿no? Entonces yo cogía y pasaba el muerto a un lugar, la cabeza, y me asombraba que ya la piel no tenía movimiento, como si se hubiera vuelto duro, como, no sé, bueno, tampoco es que yo me dedicaba a ver a los muertos, pero me tocó experiencias de niño, y antes los muertos se velaban en las casas. De repente les daban trago y la gente pues, se olvidaba del muerto y empezaba a hacer chistes. Entonces llegaba una tía bravísima que decía, se acabó, no hay más trago, ni hay más nada. Esa es la Costa Rica entonces. Sí. Y el fuego ya quemando mis dibujos también, porque eran los primeros dibujos. Mi madre me combatía. Decía, no, prácticamente que buscar una profesión diferente que hacer muñecos. Y una profesión que se llamaba más respetable. Yo creo que no era por respetable, sino que mi madre calculaba que me iba a evitar más dolores si yo hiciera una profesión convencional y no eso de hacer muñecos. Hasta ahora puedo vivir yo de mis muñecos. Antes tenía que vivir de otras cosas para hacer los muñecos. y ella los coleccionaba, sin embargo, aunque me combatía dialécticamente, los ponía con un alfiler, ¿sí? Y como a los 13 años, que se quemó mi casa, se murió mi padre, se murió mi abuela, si eran demasiados dolores para un niño, subsistí no sé por qué, tengo cierta fuerza de vivir, me encontraba gentes admirables también, en esa época y todas. Pero yo, la llama devoró mi casa y devoró mis dibujos. Los dibujos no significaban nada, pero lo que significaba era el amor silencioso de mi madre, que ponía mis dibujitos, aunque quería que no siguiera dibujando. Es una contradicción interesante, amorosa. Su madre tenía razón. Los dibujos de aquel niño colgados en la pared fueron premonitorios. Más tarde expondría en Argentina, Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Costa Rica. Hizo muchos viajes como artista. Recordemos solamente que culminó los años de juventud con un largo viaje iniciático. Porque una noche en San José de Costa Rica escuché un tango. Y además era verdad, no estaba haciendo literatura. Pero también me fui porque Costa Rica era linda. La Costa Rica entonces no había torrantes, no había nada, solo gente buena.
pero era muy provinciano. Entonces yo fui a un lugar allá donde en la calle Florida habían 15 galerías. Mi primera exhibición individual fue cuando yo tenía 26 años en Amigos del Arte en la calle Florida. Cuéntenos un poco de su viaje a Buenos Aires. Bien, el viaje a Buenos Aires tendría que sintetizarlo. Salí de la estación del Atlántico, donde fue mi hermana y mi hermano a despedirme con unas lagrimitas. Y del Puerto Limón me fue en un barco y me daba nostalgia. Yo escribía unos poemas que empezaba, y las luces del barco se encienden como las luces de mi casa cuando son las 5 de la tarde. Antes se encendían las 5 de la tarde, venía la electricidad de las casas. Y después me fui al Perú, pasé el lago Titicaca, atravesé la Diagonal de Hierro hasta Buenos Aires. Y volví por el mismo lugar, si no tomé avión ni nada. Volví a atravesar el lago Titicaca, volví a coger otro barco. Así fue mi viaje, siempre iba en tercera, por supuesto. ¿Para algún alimento artístico, si no comía, tenía por lo menos que tener algún tipo de...? Mira, yo tuve, bueno, el amor ha sido muy importante, el amor que mueve el mundo, el alta estela que decía Dante. Entonces, siempre, y en un poema hablaba de que una ciudad donde que uno no ha amado algo, una mujer, un monte, algo, es una ciudad que no tiene nombre en el mapa. Sí, tiene nombre, pero no tiene contenido. Y entonces yo dibujaba Muerto de Hambre en Arequipa, que escribí sobre Arequipa con entusiasmo. Y dibujaba Muerto de Hambre. Y tenía el vendedor que me vendía los cuadros, porque yo padecía una timidez inmensa que he tenido que vencer con el tiempo. Entonces llegaba de repente y me decía, he vendido algo. Casi todo se lo tomaba, pero algo me traía. Mis viajes, en cierta forma, por ejemplo, mis primeros viajes, los que hice al principio, la época heroica de la juventud, cuando uno viaja sin dinero, y alguien me decía, las digresiones que yo hago, usted a los 82 años tiene muy buena salud. Y yo le decía, me preguntaba, ¿a qué se debe? Probablemente a que estuve en mi juventud un año en América del Sur sin comer. Si hubiera tenido grandes comilonas, pues no creo que hubiera llegado a donde estoy. En cuanto a la vida larga, que me ha sido muy favorable para seguir trabajando en el arte. Palabras del artista. Ahí fijo mis primeras experiencias. Cuando entraba con mi abuela en la iglesia y surgía de la tiniebla azul un Cristo golpeado y sangrante, con las manos atadas, yo me refugiaba en ella, pues mi abuela era mi defensora incondicional. A mí me impresionaba mucho el ritual y me impresiona mucho la fe de las demás personas. En vista que no puedo tener una fe propia, una fe militante como la de mi tía y mi madre, tengo una fe tibia, pero respeto y amo la fe de los demás. Eso pinto, he hecho grabados de oyendo misa a la ventana,
Y alguien me decía, no, pues si la fe suya es indirecta, pero también le vale. ¿Y no era un mundo mágico también, la iglesia, todo ese... Todo es lindo, sí, yo creo que por eso la iglesia subsiste con sus rituales y es lástima que se haya despojado de esa parte tan importante, ¿no? Me impresionaba la voz de las que cantaban en el coro, el oro de las vestiduras. Era un oro falso, pero destellante y mágico, como usted dice. ¿Dónde está el placer en sus grabados? ¿Dónde se plasma? El placer de hacerlos, pero plasmarlos, bueno, está en una bacanal. Pues sí, la mujer está dotada de un ritmo que son curvas, ¿no? El hombre es anguloso, generalmente, pero es una condición estética de la mujer que yo me puedo apartar de ella cuando tomo las herramientas para grabar. Al contrario, es una manera de acercarme estéticamente dentro del contenido mismo. Me gusta dibujar. Dibujar es en realidad acariciar la forma dentro de una manera muy lícita, como puede hacerlo un artista con todo el respeto ante una mujer que está dibujando. Podríamos hablar del poder del Eros porque son muy poderosas en general las mujeres que usted... Y el grabado ayuda porque la misma técnica de la madera refuerza esas zonas opacas y las de luz en la mujer. Son cuerpos imponentes. ¿Por qué? ¿Por qué esa imagen? Bueno, no sé, están en medio de la noche y parecen inalcanzables, como para mí han sido inalcanzables algunas mujeres que yo he amado, pero las alcanzo no con el pensamiento, con la imagen, con lo que escribe, no el contacto real. Por eso son medio fugitivas, las apresa uno y se van. Y es muy difícil retener también lo que uno tiene. He notado que la presencia de la mujer es fundamental en toda su obra y que esta mujer toma muchísimas caras. Por ejemplo, aquí tenemos la mujer mitológica, inquietante, dual. ¿Nos podría hablar de ella? Sí, por supuesto. Pues, el nombre de este grabado es Esfinges. Entonces, pues en la mitología, la esfinge puede ser devoradora, pero es el misterio que la mujer tiene para el hombre. Por más que se hable de igualdad real y de muchas igualdades, felizmente existe lo que llamaba Goethe el eterno femenino. ¿Hay alguna diferencia? Aún la mujer simple, que no las intelectuales que son más complicadas, tienen un gran misterio para el hombre. Por eso hay un poema que a usted le gusta mucho, Elena, que se trata del misterio y la atracción que tiene para un hombre y una mujer simple.
Y también en este grabado lo que se siente, el misterio de unas mujeres que brillan, la luna brilla menos, son las ciertas partes de las mujeres las que tienen su destello, su fulgor blanco. Y los hombres que aspiran, la aspiración se manifiesta en una forma un poco expresionista con los gestos de los brazos hacia arriba. La mujer impasible en la noche azul del grabado. ¿Cuál es el grabado que prefiere sobre la mujer? ¿Dónde está la mujer? Sobre la mujer, que es tan difícil. La conversación me gusta, porque es una mujer, es la mujer que yo proyecto, o la mujer que se proyecta, y los otros son la antítesis, es la brutalidad, la grosería, la cosa horrible sobre la mujer. El eros grotesco, lo erótico grotesco, porque hay una contraposición, siempre la contraposición que encontramos en todo, en la luz y la sombra, en lo bueno y lo malo, esa dialéctica vital y constante. Y entonces estos hombres que están conversando frente a una botella, uno al otro, pues tienen una cara siniestra. Se supone que lo que hablan de ser siniestro, peor, ¿no? Y entonces la mujer flota, no está en un diván, no está, creo que flota en el aire, flota en su pensamiento, flota en su conversación. Solo que yo proyecto la mujer que a mí me gusta, no la mujer que debe aparecer en las palabras grotescas de dos tipos horribles que además se embriagan. Es cierto que se idealiza, ¿verdad? Hay como una idealización de la mujer. Yo siempre las idealizo. Cuando quiero una mujer, siempre la idealizo. Ahí las mujeres tienen efectivamente muchas caras. Hay otras mujeres que eso me intriga a mí, que cuando usted habla de la degradación social, del mal, ¿verdad? Bueno, porque yo me he encontrado, encontrándome con la mujer, me he encontrado con la quintesencia del bien y del mal. Muy conciso. Pero hay mucha violencia en esa mujer. Sí. Aún en las gentes más tiernas de repente brota la violencia, o son encarnaciones de la violencia. La misma cegua, pues es una encarnación del mal, no sé, porque tienta al hombre, lo busca, y después le muestra su fisonomía horrible en medio de la noche. ¿Y la mujer con la cabeza de caballo sería la cegua? La cegua, que es la tradición pues costarricense y de otras partes de América cercanas, pues es una sorpresa que una mujer que es como la Venus de Milo, por citar una cosa que todos conocemos, se convierta de repente en una yegua que se ríe. Yo nunca he visto a las yeguas reírse, pero en esa mitología popular debe ser tremendo para los hombres que conquistan mujeres. Antes la tradición es a caballo, la levantaban a caballo, probablemente bajo la luna, que siempre la alcahueta presente, y cuando ya les iban a hacer el amor más de cerca, se reían violentamente de ellos, con una risa pavorosa. Aunque vayan ahora en automóvil, pues también hay ceguas, no depende del vehículo que monten. Bueno.
Como poeta y como autor de relatos de viajes, el escritor compite con el artista. Amiguetti escribió algunas de las mejores páginas de la literatura costarricense e ilustró sus propios libros. Durante 30 años, el maestro que hay en Amiguetti compitió con el artista y el escritor en sus lecciones de historia del arte en la Universidad de Costa Rica. Vida rica en actividades, sin duda. Escribió artículos en periódicos, revistas y catálogos sobre arte e ilustró poemas y libros. El grabador y el poeta van juntos. Como ilustrador que interpreta la palabra, Amiguetti pone en juego su demonio de poeta. Recrea en el grabado las sensaciones imaginarias que le produce el universo del escritor. De Amiguetti apunta hacia una forma particular de la corriente expresionista. Como lo explica Amiguetti, en cualquier obra plástica surge una composición, un diseño al que se someten las formas para darles unidad en la estructura. Se selecciona el motivo, se escoge este entre otros que tienden a buscar expresión de acuerdo con el formato pequeño, grande, horizontal o vertical. Sin embargo, hay que dejar hablar el instinto. Hay que escuchar esa débil voz que viene desde adentro y necesita el silencio de la soledad para ser escuchada. Nuestro viaje a la intimidad de la obra de Amiguetti nos lleva a su último recuento. He hecho un tríptico que se llama Viaje hacia la noche. Es una metáfora conocida, yo creo, que a todos se nos ocurre, una manera indirecta de hablar de la muerte. Y es evidente que el pintor sale a la noche. Es un viaje definitivo hacia la noche. Y entonces deja la huella de algunas de las obras significativas que él ha hecho. En este viaje hacia la noche, que se continúa en este segundo grabado, el protagonista, el que avanza hacia una noche que en este caso está habitada por la luna, vuelve su cabeza hacia atrás para ver algo de lo que deja, un bacanal. Es decir, la parte dionisiaca de la vida. Hay una embriaguez del instinto dionisiaca que es parte muy importante de la vida. Se despide al volverla a ver. Claro, a un lado también están los niños, que siempre son un símbolo de lo bueno y puro del mundo. Aquí hay una casa complicada con una máscara y las ventanas ya están vistas desde fuera, no desde dentro, como generalmente las veo. Parecen sonámbulas en la noche, parecen desveladas, y también hay un solitario, que nunca faltan, que contempla la noche. Este es el tercero del tríptico en que el protagonista de Gris entra en una noche muy densa. Esa es la terminación de esta corta biografía de una vida en 3 actos hecha en el grabado. Y el balcón, tengo un grabado que se llama El Solitario, que en la noche se asoma aquí. El solitario no está. Queda en la ventana,
siempre sonámbula en la noche. Los niños, un tema un poco disuelto en el grabado, unas ancianas como veladas por una cortina extraña y unos niños. Hay algo subconsciente, no puedo explicar todos los grabados y no sé hasta dónde llegan, pero hay una figura extraña que parece un poco calavera y existen los ladridos de los perros. También en la obra escrita mía, siempre me recuerdo de las noches en que estaban llenas por los aullidos, por los perros que veían la muerte, según una anciana que estaba en mi casa. Y no puedo desprenderme ni quiero de esos recuerdos, que en este caso, de una manera un poco tétrica, aúllan hacia un fantasma que se dibuja en blanco grande y que justifica también el aullido de los perros en la noche. Probablemente morir es estar solo, quedarse con los labios sellados, mientras pasan aquellos, los que cantan, los que besan y aman. Dormir en una colina con los ojos abiertos y el corazón paralizado, mientras estalla el sol con pétalos de llama.